Guarda tu celular en tu mochila, quiero ver, y lo dejas en tu mochila allá. Ya. Ajá. Ya. Vamos. Bueno, el tema de hoy día es patología amigdalar aguda y crónica, ¿no? Los que han tratado conmigo pues han visto que es una patología muy prevalente en el grupo etario pediátrico, muy prevalente. Al año hacemos 300 niños aproximadamente, ¿no? Entonces es importante conocerla en todas sus variedades. Para conocerla pues obviamente es necesario conocer la anatomía. Si no conocemos la anatomía nos perdemos. Recuerden que en toda esa localización que ven ahí, en el corte lateral y en la visión frontal, vamos a encontrar un complejo, el complejo amigdalar, que se llama anillo de Waldeyer. Este anillo de Waldeyer va a estar conformado por las amígdalas faringeas, las amígdalas tubáricas o de Gerlach, las amígdalas palatinas, las amígdalas linguales y las amígdalas del cordón posterior. Entonces, ¿dónde están las del cordón posterior? Están en todo el trayecto de la faringe, donde estoy señalando con el cursor, ¿no? Si nosotros somos muy observadores, aquí podemos ver las amígdalas del cordón posterior, son esos puntitos de luz que ven acá, miren, puntitos de luz, bolitas que se iluminan con la luz. Esas son las amígdalas del cordón posterior. Cuando un paciente tiene un cuadro faríngeo activo, vamos a encontrar esas lucecitas. Si un paciente está sano, no va a haber ese reflejo de lucecitas. Entonces, cuando uno hace la horoscopía, inmediatamente tiene que ver eso. Y bueno, pues el resto de las amígdalas, como vamos a ver. Ya. El anillo de Waldeyer. Vamos a empezar con la faringoamigdalitis aguda. Cuando hablamos de la misma, tenemos que recordar que es un proceso inflamatorio de todo el complejo linfoide que se encuentra a nivel de la economía humana, o sea, región faringea, nasofaringe, ¿no? Entonces, este proceso inflamatorio no solo puede abarcar a los órganos linfoides, sino también puede afectar a los tejidos vecinos. Es así que se dan las complicaciones como el absceso periamigdalino, flemón periamigdalino, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo se clasifica este problema agudo? Podemos clasificarlo en, primeramente, amigdalitis aguda, que comprende los procesos inespecíficos, dentro de los cuales vamos a tener la patología roja o amigdalitis roja, que se da mayormente en un 80%, que es de característica viral. Y vamos a tener la amigdalitis blanca, que aproximadamente es un 20% de porcentaje. También vamos a tener las amigdalitis específicas. Estas se van a deber a un agente en especial. Ya lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la presentación. Y también tenemos aquellas que se van a presentar asociados a una manifestación o proceso sistémico, ¿no? Y por último tenemos el otro gran grupo, que son las amigdalitis crónicas. Es lo que vemos en la consulta diaria: hipertrofia amigdalar, hipertrofia adenoidea o hipertrofia adenoamigdalar, ¿no? Cuando hablamos de la etiología, pues tenemos que recordar que existen varios gérmenes a nivel del epitelio respiratorio, de los cuales los más principales son el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. Pero cuando hablamos de patología amigdalar propiamente dicha, estamos hablando de el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Que es el que nos va a causar muchos problemas y complicaciones.
En cuanto a la epidemiología, se dice que este tipo de problemas de amigdalitis se va a presentar más en los donde existe cambio de clima, del verano al invierno, de la primavera al otoño. Hay cambio de clima, el cuerpo es susceptible. ¿Y en quiénes se va a dar con más frecuencia? Donde hay más hacinamiento, ¿no? Por ejemplo, en ustedes, si tuvieras llena esta aula y alguien está tosiendo, a todos nos pasa, ¿no? En las escuelas, en los centros militares, policiales, en las guarderías. Cuando hablamos de si los que están rotando conmigo, de la próxima semana tal vez encontremos más cuadros faríngicos, más iras, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, la forma clínica es roja, del 80%. ¿Qué síntomas vamos a encontrar en la forma roja? Vamos a encontrar rinorrea y harina. Vamos a encontrar tos, mialgias, cefalea, febrícula. ¿Qué es febrícula? Fiebre no mayor a 38,5 grados. No mayor a 38,5. Creo que estás mal. ¿Qué es febrícula? Temperatura no mayor a 38 grados centígrados. ¿Cómo es? ¿Alguien que no esté de acuerdo? 38 es fiebre. 39. No, 7,5. 37. Tienen que leerlo, ¿eh? Bueno, vamos a encontrar todos esos síntomas típicos de un cuadro viral. Cuando ustedes se resfríen, una faringitis viral, ¿eh? No va a haber exudado, no va a haber adenopatías. Si le hacen un laboratorio al paciente, el hemograma va a estar dentro de parámetros. No vamos a tener leucocitosis, ni neutrofilia, ni un desvío izquierdo, ¿eh? Esa es la imagen que vamos a encontrar en un cuadro viral. Vamos a encontrar un paciente con una amígdala eritematosa, no tiene exudado como ven ahí, simplemente está eritematoso, ¿no? La forma, esto es lo mismo. La forma blanca, el 20%, lo hemos dicho, ahí sí vamos a encontrar todo lo que no había en el anterior. Va a haber fiebre, la misma sintomatología, además se va a asociar odinofagia, disfagia, ¿no? Además de eso vamos a tener leucocitosis con desvío a la izquierda, va a haber adenopatías, va a haber exudado, como ven en la figura, de acá. Además que el cuadro ya va a ser más grave. Si dejamos pasar la forma blanca, pues vamos a tener complicaciones, lo hemos dicho. La amígdala es un reservorio de Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, como ven acá en la figura, vamos a tener exudado en la parte inferior, exudado, puntos blancos, manchas blancas. Podemos encontrar inclusive descarga posterior. ¿Qué complicaciones se nos van a presentar? Tenemos complicaciones comunes y poco comunes, ¿no? Dentro de las comunes o las que esperamos encontrar está pues el flemón periamigdalino, el absceso periamigdalino, el absceso intraamigdalar, procesos de adenitis cervical o abscesos laterofaringios también. Dentro de las poco comunes que se nos van a presentar está pues la fiebre reumática. No es tan frecuente, pero pueden tener la mala suerte de que esté, ¿no? Tenemos problemas renales, tenemos problemas de la piel que también pueden presentarse. El diagnóstico es eminentemente clínico. Todos mis alumnos que pasan conmigo revisan cada día y ven, hacen la horoscopia. Hacemos la horoscopia y vemos qué tipo de amigdalitis es. No es solo ver el tamaño, tenemos que ver toda el área, como les he dicho. Entonces, a la siguiente semana, los que están rotando ya se conocerán esto, ¿no ven?
Para nosotros hacer el diagnóstico no solo nos basta la clínica, tenemos que ver el aspecto epidemiológico. Preguntar al paciente, ¿cuántas veces se resfría al año? Es muy frecuente. Este año, ¿cuántas veces se resfrió hasta ahora? Importante. ¿Se complica su resfrío con algo, con algún otro problema? Sí, no. ¿Ha tenido alguna infección grave? Es importante, ¿no? También hacemos estudios de laboratorio, hemos dicho. Un hemograma simple nos ayuda bastante, pero dentro del hemograma tenemos que solicitar el astro, que es muy importante. ¿Qué es el astro? ¿Qué es? Es el antígeno contra ¿Qué es el astrocínea? contra el Streptococcus pyogenes. ¿Qué se llama? ¿Qué es el astrocínea? ¿Qué es el astro? ¿Nadie? También tarea, ¿no? Es importante reconocer el astro y el valor normal. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir si existe presencia de estreptococo en poca, nada o mucha cantidad. Sabemos que el valor normal es menor a 200, pero muchas veces tenemos pacientes que tienen 1400, 1600 de astro. Entonces, en esos pacientes ya tenemos que sospechar que va a presentar en algún momento fiebre reumática. Por eso indicamos inmediatamente la cirugía, ¿no? Para evitar esa complicación, ¿no? Tenemos el aspecto de los cultivos. Muchas veces tenemos mucha controversia con el área de pediatría que indica que según protocolo es necesario hacer cultivo obligatoriamente. No es cierto. El protocolo no indica. Recuerden que el cultivo no nos va a dar nada raro. Sabemos los gérmenes que se presentan, ¿no ven? ¿Para qué yo le voy a hacer un cultivo a la Cintia si sé que tenemos 4 gérmenes, básicamente? Si tiene hipertrofia amigdalar, sé que hay el estreptococo beta-hemolítico. A no ser que la Cintia tenga alguna enfermedad grave, que no es cierto, ni es sana está, ¿no ven? Pues si tenemos pacientes con cáncer, con VIH, con alguna alteración inmunológica, sí tenemos que hacerlo. Pero si no tenemos pacientes con alteraciones, pues no es necesario, ¿no? Entonces el cultivo es una opción, pero no es el método diagnóstico de elección, ¿ya? Dentro del tratamiento, tenemos 2 tipos de tratamiento. Tenemos un tratamiento que es medidas generales o tratamiento general, y tenemos también tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que catalogar al paciente qué es lo que le vamos a dar. Cuando ustedes atiendan en emergencia, cuando sean internos, revisen. Ayer he dado esta clase a los internos y ninguno hace horoscopía. Están de mensajeros nomás. Y no debería ser así. En emergencias ustedes tienen que revisar. El residente no quiere revisar, porque hace de mensajero también, ¿no ve? Pero ustedes no, ustedes son la nueva generación, revisen, urgen. ¿Quién les va a decir algo en emergencias? Nadie. Revisen para que lleguen a un diagnóstico certero. Las medidas generales, reposo, antiinflamatorios, antitérmicos, antisépticos, y eso nos va a ayudar, ¿no? Dentro del tratamiento médico también, si tenemos una amigdalitis roja, tenemos que dar un tratamiento antibiótico. ¿Cuál es el medicamento de elección que podemos dar en un paciente con patología amigdalar? ¿Qué le hace efecto al estreptococo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Penicilina, ¿no? Es lo ideal. Es lo que más van a tener en provincia cuando se vayan a provincia. Solo hay penicilina. No vas a encontrar amoxiclavulánico, no hay. Difícil. Si nosotros no tenemos en el hospital
menos en provincia, ¿no? Que vas a tener penicilina, cotrimoxazol, nada más. Entonces, penicilina es lo adecuado. ¿Cuál es el objetivo de dar un tratamiento antibiótico? Tenemos que tratar de evitar que el paciente tenga las complicaciones que hemos mencionado, ¿no? Si no se opera inmediatamente, pues podemos controlarle en cada proceso recurrente que tenga de faringoamigdalitis. ¿A ver? Ahí está, resaltado con rojo, tratamiento médico, penicilina. Tenemos otros análogos, ¿no? Si están en la ciudad, lo secundario que damos es amoxiclavulánico. No amoxicilina simple, la simple no nos va a ayudar mucho, ¿ya? Amoxiclavulánico. Podemos darse cefalosporinas, macrólidos, ¿no? Pero tenemos que dar un tratamiento efectivo. ¿Qué tipo de faringoamigdalitis es esta? Nombre completo de la enfermedad. Amigdalitis aguda roja. No, sí, aguda, inespecífica roja. No tanto inespecífica, ¿no? Amigdalitis roja o viral. ¿Pero qué más? Mirarle la foto. Grado 4. Entonces ya sería hipertrofia amigdala, Sí. ¿no? ¿Qué le vamos a plantear? ¿Qué? ¿Qué le vamos a plantear, Cintia? ¿Y qué le vas a dar además de plantearle cirugía? Si es viral. ¿Qué? Si es viral. Reposo y cirugía. Como reposo. Es que primero es Ya hemos dicho qué le vamos a dar. Es viral. Así va a entrar en su examen, No, preguntas. es viral. Nada. Pero es viral o Pero les menciono hartas cosas que podemos dar. ¿Qué vamos a dar? antiinflamatorios. He mencionado. ¿Qué dice? Todo eso, ¿no ven? ¿Qué es esto? ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué más le vamos a sugerir? Cirugía. ¿Qué grado es? 3. ¿No? Entonces ya sabemos, en conclusión, vamos a darle, si es patología viral, tratamiento sintomático, si es patología bacteriana, el adecuado medicamento, dependiendo siempre de la etiología. Hemos dicho que tenemos las inespecíficas, ¿no? Dependiendo de eso. ¿Qué más? Debemos de evaluar los criterios que hemos mencionado. La parte epidemiológica, la parte laboratorial, la parte radiológica y la parte clínica. Siempre, ¿no? Y al final, pues si es para cirugía, pues ofrecerle cirugía y explicarle adecuadamente. Otra entidad importante es la adenoiditis. Esta es una entidad viral también, muy frecuente en los niños pequeños, hasta los 2 a 3 años, ¿no? Lo vemos bastante en emergencia, no confundir con hipertrofia adenoidea. La adenoiditis no es nada más que un proceso inflamatorio del adenoides, de inicio espontáneo, ¿no? En cambio, la hipertrofia adenoidea ya es cuando el paciente tiene problemas crónicos y está sano, ¿no? En cambio, en acá va a tener un cuadro faríngeo activo. Si es cuadro viral, tratamiento sintomático, ¿no? No me van a estar indicando cirugía, ¿no?
La clínica, básicamente, en un proceso obstructivo por adenoides es facies adenoidea. Niño pequeño, cara larga, boca entreabierta, respiración bucal, dientes chuecos. ¿No ven? Vamos. Para ello, si nosotros pensamos en un cuadro crónico y a una hipertrofia adenoidea, tenemos que reconocer esta clasificación, que es la clasificación de adenoides. Grado 0, 1, 2, 3, ¿no? 1, 30 y 33, 2, 66 y 3, obstrucción completa. Lo han visto los que hemos entrado esta mañana a operar, han visto un grado 3 en el que hemos sacado bastante, ¿no ven? Bueno, el tratamiento quirúrgico de este tipo de problemas, tanto de la hipertrofia amigdalar, la hipertrofia adenoidea, no es nada más que la amigdalectomía, adenoidectomía, adenoamigdalectomía, ¿no? También existe otro tratamiento quirúrgico en los casos en los cuales podemos tener una complicación. Por ejemplo, cuando tenemos un absceso periamigdalino, tenemos dos modalidades de cirugía: la amigdalectomía en caliente y la amigdalectomía en frío. En frío, cuando ya nosotros hemos tratado el absceso, ha remitido y recién operado. Y en caliente, cuando tenemos en curso el absceso periamigdalino. Entonces, dos modalidades, ¿no es? Dentro de las formas ya inespecíficas que van a tener un agente en especial, tenemos la que se debe a la difteria, tenemos la angina de Flau-Vinsen, tenemos los problemas por Neisseria, gonorrea, tenemos la famosa herpangina, muy frecuente en el grupo pediátrico también, debido al Coxsackie, virus Coxsackie, tenemos los herpes, tenemos la mononucleosis infecciosa y los problemas de micosis fálica, ¿no? Todas con un agente en especial. La mononucleosis, también llamada enfermedad del beso, muy frecuente en adolescentes como ustedes, y bueno, pues se debe al agente causal, el virus Epstein-Barr, ¿no? Nos va a causar muchos problemas, puede haber adenopatías, puede haber hepatosplenomegalia, puede haber ras cutáneo, hipertrofia amigdalar con exudado, un hemograma, si tiene exudado vamos a encontrar leucocitosis, ¿no? El diagnóstico pues es mediante la detección de anticuerpos anti-Epstein-Barr, ¿no? Tratamiento sintomático. Hemos tenido un caso de mononucleosis, no sé con cuál grupo hemos visto. Había un niño con mononucleosis. No sabemos cómo se contagió, pero tenía mononucleosis. Tal vez con el... No es con tu grupo, ¿no? Con tu grupo. 2 semanas, con tu grupo debe ser. Mononucleosis hemos visto. Ya. Así se ve la mononucleosis. Si se fijan, no es nada más que placas blanquecinas o grisáceas en el lecho amigdalar y también en el istmo de las fauces. Sabemos que el istmo de las fauces comprende todo lo que es el borde del pilar anterior hasta la úvula y de manera contralateral también, ¿no? Entonces todo ese espacio puede ocuparse con una pseudomembrana. Así se ve la mononucleosis. En este caso, si se ven la coloración de la lengua, también es variable. Ese niño tenía la boca azulada, el que les digo. Entonces es una característica del paciente, ¿no? Mononucleosis. Otra entidad, la angina de Flau-Vinsen, debido al agente Fusobacterium necrophorum, ¿no? Y algún tipo de borrelia también, ¿no? Generalmente es unilateral, así como ven en la figura. Es una amígdala con exudado. Si le quitamos el exudado, encontramos un fondo necrótico. Es unilateral. Entonces, en este tipo de pacientes
se daba con mayor frecuencia en la antigüedad, cuando había poca higiene bucal, ¿no? Especialmente en los soldados. Por eso es que también se llama boca de trincheras, ¿no? Porque es una úlcera que asemeja una trinchera, ¿no? Tenemos la famosa herpangina, debida a la infección por virus Coxsackie, frecuente en niños, como los he dicho. Esta nos va a causar fiebre, disfagia, urinofagia, hiperemia de los pilares, como ven acá en la figura. Si ustedes observan muy detenidamente, pues vamos a encontrar estas lesiones que aparentemente parecen lesiones herpéticas, pero si se fijan no son bien definidas como el herpes. El herpes es más redondeado, ¿no? La lesión. Y la característica de la herpangina es que se va a presentar en el paladar blando y el istmo de las fauces. Aquí está el istmo de las fauces. Todo lo que les he dicho, pilar anterior, úvula, hasta el otro pilar anterior, ¿no? También se evidencia este tipo de lesiones en el paladar blando en algunas personas. Entonces, ven eso, herpangina. La herpangina también es de tratamiento sintomático, no requiere un tratamiento en especial. Medidas generales, tratamiento sintomático. Tenemos la amigdalitis herpética. Muchas veces vamos a encontrar pacientes con muchas lesiones herpéticas a nivel de todo lo que es la cavidad oral. Ahí vamos a hablar de la gingivoestomatitis herpética. Presente en algunos pacientes ya con enfermedades asociadas, ¿no? Pacientes con enfermedades sistémicas pueden llegar a presentar la gingivoestomatitis herpética. Pacientes inmunodeprimidos, pacientes con alguna enfermedad autoinmune. Y los problemas micóticos, que igual que en la mononucleosis vamos a encontrar placas blanquecinas, pero no tan espesas como en la mononucleosis, sino a los blanquecinos en la mucosa yugal, paladar duro, paladar blando, encías, ¿no? Es muy frecuente verlo eso en pacientes con alteraciones inmunológicas, ¿no? Y los procesos debidos a algunas enfermedades sistémicas, como la leucosis aguda, la granulocitosis, que también nos van a dar problemas amigdalares. Dentro del problema crónico, ya lo hemos dicho, ahí ya vamos a hablar de la hipertrofia adenoidea, la hipertrofia amigdalar. Entonces, tomar en cuenta la clasificación de Brodsky. Siempre tomarla en cuenta. Lo mismo que la clasificación de Brodsky. Cuando ya hablamos de hipertrofia, estamos hablando de un aumento de volumen del órgano linfoide, ya sea la adenoides, ya sea la amígdala palatina. Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que pensar en las dos clasificaciones que he mencionado, ¿no? Y catalogarlo como un criterio ya quirúrgico para el paciente. Cuando hablamos de criterio quirúrgico, tenemos que seguir los criterios de Paradise, que nos dicen la parte epidemiológica. ¿Cuántos resfríos ha tenido en un año? ¿Cuántos resfríos ha tenido en 2 años? ¿Cuántos en 3 años? Y además de ello, tomar en cuenta lo que hemos hablado. Criterio laboratorial, pensando en el asto, criterio radiológico, pensando en la radiografía de cabo, criterio clínico en función de las clasificaciones. Reunimos todo ello y vemos la necesidad de un tratamiento quirúrgico. ¿En qué nos ayuda el tratamiento quirúrgico? Primero, prevenir las complicaciones, ¿no? Si tenemos un niño con amigdalitis grado 4 y vemos que tiene bastante tonsilolitos en las criptas amigdalinas, tenemos un laboratorio con asto de 800, pues inmediatamente indicamos cirugía. Igual, nos evita pensar en problemas de abscesos. ¿Por qué?
Sabemos que si el niño tiene infecciones recurrentes, puede contaminarse en algún momento y presentarse los abscesos que hemos mencionado. Prevenir problemas sistémicos, problemas renales, la fiebre reumática principalmente. ¿No? Ahí están los criterios. Criterios epidemiológicos. Ya lo hemos dicho. Criterios por causa obstructiva, esto lo vamos a ver con el criterio radiológico, la radiografía de cabo. Criterios menos frecuentes, pues como la presencia de algunas complicaciones, como un flemón periamigdalino, un absceso periamigdalino, una amigdalitis que no se da con tratamiento. Tú le colocas su penicilina y sigue enfermándose el paciente. Entonces, quiere decir que obligatoriamente tenemos que pensar en un tratamiento quirúrgico. También dentro de las crónicas hemos dicho que se opera a partir de grado 3 y 4, ¿no ven? Pero tenemos excepciones, por ejemplo, en personas jóvenes como ustedes, que tengan una amigdalitis y no hipertrófica, un grado 2 o grado 1, pero muy crípticas. ¿Qué quiere decir? Que sus criptas tengan tonsilolitos. Un criterio para operar es la parte estética y funcional, ¿no? Sabemos que el paciente que tiene tonsilolitos va a tener, ¿qué va a tener? Halitosis. Entonces los jóvenes operan por esa razón. No quieren tener una pareja y por la pareja les rechazan, ¿no? Entonces, por esa razón se opera. El mal aliento. Yo tengo varios pacientes del oriente que vienen para operarse solo por ese problema. Entonces vamos a avanzar. Las técnicas ya lo hemos mencionado. Entonces no hay por qué repetir. ¿Cuáles son las complicaciones en un paciente postoperado? La primera complicación, sangrado. El tipo de técnica que se utiliza debe ser el adecuado, no manipular mucho. Recuerden que el lecho amigdalar solo tiene un espesor de 4 milímetros, debajo de eso está la carótida, la yugular. Entonces, tener mucho cuidado al operar. Pese a tener mucho cuidado, el manipular el lecho amigdalar puede condicionar también un síndrome, el síndrome de Eglin, en el cual hay un hipercrecimiento de la apófisis estiloides, que en algún momento también puede condicionarnos un problema a nivel del lecho amigdalar, ¿no? ¿Qué más? Otra complicación importante, problemas de la vía aérea. Sabemos que el manipular provoca dolor. En algún momento, si tú hurgas mucho, puede haber un edema, un hematoma, inclusive presentarse complicaciones como la presencia de aire a nivel del lecho amigdalar. Sabemos que está superficial, casi con la parte externa del cuerpo. Entonces, tú manipulas mucho, vas a sentir presencia de aire debajo de la piel. Vamos a tener el famoso crépito nívido, ¿no? ¿Qué más? Vamos a tener deshidratación en el niño. ¿Por qué? Porque el niño que le duele no va a querer comer. Pero podemos solucionar ese problema aplicando el uso de corticoides. Colocamos corticoide intramuscular, pues sí va a estar como nuevo, ¿no? Pues va a comer a todo. ¿Qué otras complicaciones más podemos tener? Problemas de trombosis de la vena yugular, problemas a nivel mediastino, lo que les había dicho, el enfisema, presencia de aire a nivel de la piel, ¿no? Son raros, casi generalmente lo más que me ha pasado a mí en algún momento es presencia de un sangrado a nivel del lecho, ¿no? Pero si lo solucionas ese momento, pues no hay ningún problema.
Al día siguiente todos los que han soltado conmigo han visto que el niño está casi normal, ¿verdad? Entonces no hay problema. Aparte de eso, tenemos algunos problemas con el pensamiento de la gente, ¿no? Sabemos que muchos dicen, no, ¿por qué lo voy a operar? Va a tener problemas, ¿no? Entonces tenemos unos mitos que tenemos que ir destruyendo para que ustedes, como son los médicos que nos van a relevar, pues ya no tengan ese criterio de los médicos antiguos, ¿no? Los médicos antiguos decían no operar amígdalas, el niño se va a resfriar más frecuente, ¿no? Entonces no es cierto algunas cosas. Tenemos algunos mitos acá en la figura. Por ejemplo, el quitar las amígdalas causa esterilidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Son dos también. ¿Causa o no causa? No, pues nada que ver con los genitales, ¿no? Pero la gente común piensa que como son dos segunditos, piensa que son testículos. ¿No? Entonces, piensa. Segundo criterio, ¿no se deben operar niños pequeños? ¿Sí o no? ¿Desde qué edad podemos operar? La indicación de cirugía está dada a partir de los 3 años, ¿no? Es la indicación. ¿Por qué? Porque más antes, supuestamente, como es al ser órgano linfoide, produce inmunoglobulinas que ayudan en la parte inmune del niño. Pero nosotros tenemos casos excepcionales. Paciente que tiene un SAOS severo. ¿Qué es el SAOS? Síndrome de apnea obstructiva. Eso, síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. ¿Eh? Paciente que tiene un SAOS severo se puede operar inclusive desde los 2 años. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que lograr permeabilizar la vía aérea. Pero no hacemos una bilateral, hacemos unilateral en esos pacientes. O bien solo adenoides. ¿Verdad? Entonces, pero la regla nos dice 3 años. ¿Ya? Tercero, la cirugía produce cambios en la voz. ¿Sí o no? ¿No? Si les digo que sí. Pero debe ser en un corto tiempo después de la cirugía. No cambia la voz, lo que cambia es el timbre de la voz. ¿Por qué? Sabemos que todo niño con adenoides te habla así. Entonces, cuando ya les retiras, pues suena mucho mejor y más claro, ¿verdad? Entonces, aclara la voz, no cambia la voz en sí. ¿Se pierden las defensas al retirar las amígdalas? ¿Qué? Es un mito. ¿Qué cosa? Es un mito, como nos dice el doctor. No, te estoy preguntando. No. ¿Por qué? Todo tiene un porqué, ¿no? Estás en los ojos. ¿Se pierde o no se pierde? No, porque hay otros órganos, linfoides que compensan. Tenemos el anillo de Waldeyer, Sí. no son las únicas amígdalas, ¿verdad? Entonces, recuerden eso. Es una cirugía muy dolorosa. Depende del grupo etario. En niños, generalmente nosotros operamos, al día siguiente están casi normal. Operamos un adulto, al día siguiente se queja o está con mucho dolor. Pero el niño, al tener la boca elástica, tolera bien el abrebocas. Por eso es que agilizamos la cirugía. Cuando te tienen con la boca abierta mucho tiempo, inclusive hay otalgia bilateral. Entonces, por eso es que cuando yo opero,
lo hago en 15, 20 minutos, ¿no? Para evitar ese problema. Bueno, esos son los mitos que tienen que destrozar cuando ustedes estén ya de internos o médicos, ¿no? Y bueno, pues el objetivo de ver este tema es evitar todas estas complicaciones, ¿no? Tenemos que evitar problemas de la facies adenoidea, que nos va a ocasionar boca entreabierta, aspiración bucal, hemos dicho síndrome de la cara larga con hipotrofia de los senos maxilares, alteración dentaria, paladar ojival, malformación de piezas dentarias, ahí vamos a tener el prognatismo, la retrognatia, ¿no ven? Vamos a tener problemas del oído, las otitis a repetición, ¿no? Los problemas de otitis continuas pueden provocar abscesos, como el absceso de Besol, problemas obstructivos de la vía respiratoria, problemas a nivel sistémico, diabetes reumática, glomerulonefritis, problemas de abscesos a nivel bucal, ¿no? Problemas a nivel de lo que es otro tipo de infecciones, como son las inespecíficas que les he mencionado. Entonces todo ello lo vamos a evitar si ustedes diagnostican bien y refieren bien. Si no refieren o diagnostican mal, pues vamos a tener este problema. Y recuerden que tenemos que atacar a los... ¿cuántos años? 3. Bueno, cuidado a los 15 años. Espera hasta los 15 para operarse, no 3 años. ¿Ya? Listo, muchachos. Eso es todo. Vámonos. Las preguntas para este parcial van a ser casos clínicos. ¿Ya? Entonces, ya les estoy diciendo que va a entrar de... Entonces ya hemos terminado, muchachos. Vayan nomás. ¿Qué ves? Falta, ¿no?
arriba de eso. Vamos, sube, sube. Zeta. ¿Se van a quedar? No, yo me voy a ir. A ver, está bien, digo, yo bien. Ayer en la mental se ayer no me depende siempre lo quiere, sí, porque sí va a decir. Cuando quiere será Pero ¿no?